día, mi nombre es Juan Sebastián Ortega y voy a hablar sobre la kinestesia, sobre el sentido de la kinestesia. Para hablar de la kinestesia hay que saber primero que todo qué es la manera en cómo se perciben las cosas, cómo nosotros percibimos los objetos y nosotros cuando estamos en el espacio. Son los reflejos, equilibrio y tiene que ver mucho con lo que es el cuerpo. Entonces hay dos tipos de kinestesia, la motricidad gruesa y la fina. La motricidad gruesa es la que maneja los músculos grandes del cuerpo, la que requiere movimientos pesados, fuerza, como por ejemplo en los deportes. Fútbol requiere motricidad gruesa, ya que uno está en constante movimiento, fuerza, que el contacto, igual por ejemplo la danza. Todas estas disciplinas manejan lo que es la motricidad gruesa. Y por otro lado tenemos la motricidad fina, que activa los músculos que son menores, por ejemplo en las manos, cuando hacemos manualidades, cuando escribimos en el teclado, simplemente con manejar nuestro celular, ahí manejamos una motricidad fina. Las aplicaciones para la kinestesia son muy amplias, de hecho todo lo que tenga que ver con el cuerpo aplica. Por ejemplo, ya lo mencioné, lo que son los deportes, la danza, la música, por ejemplo, el diseño en cuanto a, por ejemplo, si quiero hacer un boceto, debo tener un equilibrio y una sincronización con lo que es la mano y lo que estoy pensando a la hora de dibujar. Entonces prácticamente es todo se le puede aplicar, todas las disciplinas, ¿no? También quisiera como hablar sobre unas propuestas que estuve pensando para conectar la kinestesia con el tema del diseño, las artes. Bueno, mi propuesta va más enfocada como hacia las artes plásticas y serían tres. Consisten en la primera, el cubo viviente. ¿De qué trata el cubo viviente? Prácticamente es una instalación donde las paredes reaccionan con el movimiento que haya dentro de la habitación. Tendría sensores y las paredes estarían hechas de pantallas, o sea LEDs, que a la hora de sentir un movimiento reaccionen de acuerdo como a la intensidad. Por ejemplo, si yo levanto un brazo en la habitación, se va a ver reflejado por ejemplo con un color, todas las paredes de rojo, van a salir imágenes. Igual también pensaba que sería bueno agregarle música de acuerdo al movimiento que yo ejerza. Todo esto para que haya una conexión con el cuerpo y con la instalación, que sea el cuerpo quien le esté hablando a uno, ¿sí? Ese por un lado, esa sería una propuesta que tengo. La segunda sería la pintura viviente. Yo le digo pintura viviente o siluetas vivientes. Pensaba hacerlo en análogo y en digital. Sería poner, por ejemplo en este caso, la sombra y, no sé, a modo de pintura, unos dibujos que nos muestren una situación, un momento, por ejemplo un robo. Entonces pueden haber siluetas de una persona corriendo, de una señora asustada, pero entonces va a haber una luz que refleje nuestra sombra y va a permitir que nosotros estemos dentro de la obra con nuestra sombra. Entonces podemos posicionarnos de alguna manera para ser parte de ese dibujo que está plasmado en la pared. Ese sería el análogo, y el digital sería hacerlo con proyecciones y animación, ¿no? Por ejemplo, hacer la escena del robo, pero que se esté moviendo, y uno que pueda interactuar con su sombra y con la silueta. Esto pues a manera de como activar los estímulos sensoriales del cuerpo y también hacer la relación con todo el movimiento y el espacio. Y el último sería una proyección con humo y luz. No sé, pero voy a ver si pongo por aquí un ejemplo de lo que trata, y es que hay una cápsula en donde proyecta luz, una especie de como coladora con huecos. Entonces lo que pasa es que la luz pasa por esos agujeros y la habitación va a tener humo. No sé, sería como un dispersor de humo que a la hora de hacer la luz, contacto con el humo, se va a ver. O sea, el humo no va a ser invisible, sino se va a notar la presencia de este. Y jugar con proyecciones de figuras. Ahí en el video que pueden ver lo que estoy tratando de explicar, ¿sí? Y eso sería todo, básicamente. Tener en cuenta que la kinestesia es cómo nosotros nos relacionamos con el cuerpo, como estímulos externos, estímulos en el cerebro, y eso hace que nosotros reaccionemos, nuestros reflejos, el equilibrio. Entonces
de eso trata básicamente. Es la habilidad que posee una persona para resolver problemas a través de la utilización de su cuerpo. Por ejemplo, Gardner nos decía que está la teoría de las inteligencias múltiples, que no hay solo una, sino que hay varias, y una de esas es la kinestesia. Entonces es un tipo de inteligencia muy interesante. Y pues creo que eso sería todo. Ya hablé de mis propuestas, busqué referentes, que fue el video que les mostré, y todo. Muchas gracias, espero haber sido oportuno. Hasta luego.